Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a continuar con el estudio de 2 Timoteo. Nos toca el capítulo 3. El miércoles pasado leímos el principio del capítulo y vamos a leer los últimos versículos. Vamos a retomar desde el primer versículo del capítulo, así entramos un poco en contexto. 2 Timoteo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En esta carta, Pablo le está hablando a Timoteo y le indica que tenga cuidado con estos falsos maestros, ¿no? Y va detallando cuáles son estas características. Pero después vamos al versículo que nos toca, desde el versículo 10. Arranca diciendo: pero tú. Y acá hace un contraste, ¿no? Y le va a indicar a Timoteo cómo él se debe manejar. Y también esto tenemos que tomarlo para nosotros, ¿no? En su momento Pablo le estaba hablando a Timoteo de parte de Dios, entendemos, y también el Señor nos está hablando a nosotros, a cada uno, para que podamos aplicar también todas estas directivas, ¿no? Y vamos a dividir también estos pasajes que vamos a leer en 2 partes. Primero vamos a ver que Pablo habla acerca de su ejemplo, y después habla de sostenerse en las Escrituras. Vamos a leer desde el 10 hasta el 13. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora Pablo pasa como a recordar a Timoteo su propio ejemplo, pero no tenemos que tomar esto como un acto como ahí de soberbia, ¿no? Diciendo: acá tenemos a los falsos profetas que son así, pero si vos seguís mi ejemplo, que soy así, 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 lo podemos tomar con a lo mejor soberbia, pero en realidad Pablo justamente le está mostrando que a pesar de todas las tribulaciones, de todas las pruebas por las que pasó, él pudo mantenerse gracias al Señor de esta forma. Y Timoteo había estado al lado de Pablo. Él sabía, lo conocía, sabía que no estaba mintiendo, porque lo acompañó durante un largo tiempo y sabía que Pablo había sufrido y cómo él se había enfrentado a este sufrimiento. Esto nos da también una idea de cómo Pablo hacía esta especie de discipulado. Nosotros muchas veces pensamos en el discipulado como, bueno, juntarnos con alguien que nos enseñe de la Biblia. Y Pablo acá, con Timoteo, no solamente que le enseñaba de la Escritura, sino que también le demostraba con sus actos, con su afecto, con toda la situación de su vida, le demostraba y hacía discipulado también con Timoteo. Por eso siempre también decimos que el mejor lugar donde una persona puede aprender el modelo bíblico, cómo quiere el Señor que seamos, es en la iglesia, ¿no? Porque podemos aprender de la Biblia en nuestras casas, pero tenemos que ver también a nuestros pastores, a otros líderes, que no solamente tienen el conocimiento, sino que también actúan de acuerdo a él, y que nos motiven, ¿no?, a poder aplicar su palabra. Y ahora, en el pasaje, Pablo nos va a enumerar como estas cosas que Timoteo había aprendido y había podido observar de Pablo.
desde el versículo 10 dice, ha seguido mi doctrina. A esto se refiere, ¿no?, a la enseñanza técnica de las Escrituras, que sirven como base y como fundamento. Y es importante, antes hablábamos de también la conducta, que lo va a mencionar, pero si no tenemos una base, esta doctrina, difícil se nos va a hacer actuar de acuerdo a ella, ¿no? Tenemos que estudiar de la palabra, tenemos que entender cuáles son las doctrinas, cuáles son las bases, los fundamentos para nuestra vida. La conducta es justamente la práctica, es llevar la teoría a la práctica. Es muy necesario no solo conocer, porque hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia, pero después a lo mejor no la aplica. Entonces nosotros tenemos que tener en la balanza la importancia de las dos cosas. Hay un versículo en Tito 2, versículo 10, que Pablo también está hablando a Tito en este caso, le dice, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es como, en la conducta es como el adorno, ¿no?, de la doctrina. Para tener una buena doctrina en nuestra vida también necesitamos actuar y aplicarla. Es como en la escuela, ¿no?, que nos enseñan la teoría, pero también nos enseñan la práctica, porque si no se nos va a olvidar la teoría en algún momento. Después habla también de el propósito. Y acá se refiere como a la meta que uno tiene que tener. Pablo se había propuesto en su vida la entrega de todo su ser para promover el Evangelio. Si me acompañan también a Hechos, capítulo 20, desde el versículo 18, Pablo habla de su pasión por su vida, que era cumplir el propósito por el cual Cristo le había llamado. Dice, Hechos 20, 18, vamos a leer hasta el 24, dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñar públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Su propósito no era glorificarse, hacerse ver, sino que él lo único que quería era glorificar a Dios. Y a pesar de que muchos lo perseguían, lo metieron preso, él seguía firme con su meta en Cristo. También habla de la fe, y podemos entenderlo como fidelidad, lealtad, también como confianza en el Señor, ¿no? Tenemos que tener toda nuestra fe y nuestra confianza en Dios. A veces es difícil confiar en el Señor cuando quizás no lo vemos y cuando todo nuestro alrededor parece que está en nuestra contra. Pero tenemos que saber que el Señor está ahí y que si nosotros estamos haciendo las cosas bien, el Señor no nos va a desamparar, no nos va a dejar solos. La próxima palabra dice longanimidad. Y esta palabra es el dominio propio al enfrentar las provocaciones. Al haber tribulaciones, tener esa paciencia, ese control de uno. Todos sabemos que el ministerio de Pablo no fue fácil y siempre había gente en contra, y tanto dentro de la iglesia como fuera, siempre había gente que estaba en contra de lo que él decía, pero él perseveraba con paciencia, nunca se rendía. También menciona el amor, que es justamente el amor que el Señor nos da y que a través del Espíritu Santo nosotros también podemos compartir al resto de las personas. A pesar de que había gente que lo maltrataba, que lo tenía en contra, él también se mostraba con amor hacia esas personas. Habla también de la paciencia, que también se traduce como perseverancia. Esto por ahí ya lo mencionamos, que era con
constante y avanzaba bajo las pruebas, bajo la presión. Y esto menciona en el versículo 11 las persecuciones. Todo lo que mencionamos antes se daba en un contexto donde lo perseguían, ¿no? También hace un resumen de algunos lugares donde él sufrió esta persecución. Habla de padecimientos como los que le sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, y va repasando un servicio desde la primera vez que hace un viaje misionero. Y también menciona Listra, por ejemplo, de donde era Timoteo. Timoteo era de Listra, y también él sabía que en ese lugar, por ejemplo, fue donde él fue apedreado hasta que lo daban por muerto. Entonces, sabemos que Timoteo conocía acerca de estas tribulaciones. Dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Esto no significa que el Señor lo sacó de esta tribulación, de esta persecución, pero sí que en medio de todas esas circunstancias, Dios siempre lo sostuvo a Pablo. A pesar de que lo habían dado por muerto cuando lo apedrearon, el Señor hizo que Pablo pueda levantarse y él siguió predicando y anunciando el Evangelio. Y habla en el versículo de que, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y acá ya nos toca un poco más porque no vemos que Pablo cuenta, bueno, yo tuve persecuciones, sino que también nos advierte a nosotros de que si queremos seguir a Cristo y vivir piadosamente, vamos a sufrir persecución. Dice también en Mateo 5, versículo 10, y bueno, hay muchos pasajes más que hablan de la persecución que vamos a sufrir los cristianos. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Algo a tener en cuenta es que siempre habla de la persecución por causa de la justicia, o cuando nos vituperen, nos persigan, y digan toda clase de mal, mintiendo. Siempre hay que hacer énfasis porque a veces confundimos cualquier cosa de la vida que nos pasa por estas persecuciones, pero en realidad es porque a lo mejor, o sea, en el trabajo me echan, pero fue porque no hice nada, no porque era piadoso. No confundamos estas cosas. El Señor habla de que vamos a ser bienaventurados cuando padezcamos persecución, pero por causa de Cristo. Cuando por decir que somos cristianos nos hagan nombrado, o nos quieran discutir, o nos difamen, inventen mentiras sobre nosotros. Pero dice también que vamos a sufrir, ¿no?, esta persecución, y hay distintos tipos de persecución. Sabemos que hay países donde la persecución es así literal, que si te encuentran predicando en la calle te pueden meter preso, hasta te pueden dar la pena de muerte. Lugares donde tenemos hermanos misioneros que están allá trabajando, y para ellos es muy difícil. Pero también acá en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, donde nosotros podemos predicar, también podemos sufrir este otro tipo de persecuciones, como decíamos antes, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos tratan de quizás de antiguos, de que no entendemos la nueva moda, las nuevas cosas que este mundo acepta, y cuando nosotros mostramos nuestra posición, nosotros somos los equivocados, nosotros somos los que discriminamos, y entonces el Señor habla de todas estas cosas. Y según este versículo que leemos, tendríamos que pensar, ¿no?, y meditar si estamos viviendo tranquilamente, si estamos cómodos. Probablemente quizás haya algo que tengamos que cambiar, porque si estamos cómodos significa que no estamos amoldando a este mundo, ¿no? Que nuestras creencias o nuestras actitudes se van acomodando a las situaciones, y el Señor quiere que nosotros marquemos la diferencia.
Quizás no vamos a ser unos rebeldes que salgamos a protestar en contra de las cosas, pero sabemos que si el mundo va por un lado y Cristo pide que nosotros vayamos para el otro, tenemos que mantenernos para esa dirección, aunque sea difícil, aunque quizás tengamos vergüenza de dar nuestra postura, el Señor quiere que marquemos esa diferencia. Y ahora también en el versículo 13, que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Después de que Pablo habla acerca de estos falsos maestros, de estos malos hombres engañadores, le advierte a Timoteo que, bueno, que quizás él podía pensar que estos hombres iban a prosperar, ¿no? que el cristiano padece de tribulaciones, pero estos engañadores iban a prosperar y aparentemente iba a estar todo bien. Pero Pablo también dice que apartarse de la verdad de Dios siempre trae consecuencias. Aunque pareciera que estos falsos maestros quizás engañaban y adquirían dinero o cualquier cosa de las personas que eran engañadas, dice la palabra que ellos también iban a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero después pasa a esta otra parte que vamos a leer desde el versículo 14 y habla acerca de una exhortación a sostenerse en las escrituras, en la palabra. Dice el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, y después de haber considerado estos falsos maestros que iban a seguir continuando con su obra y que los cristianos iban a tener más dificultades y que iban a tener que enfrentarse a persecuciones, a mentiras, ¿cómo podían los creyentes no sostenerse frente a estas situaciones? Bueno, Pablo va a explicar que el recurso principal es la palabra del Señor para resistir los días malos, ¿no? Dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo podía poner toda su confianza en la palabra, y de hecho no solo había conocido la palabra desde su infancia, sino que también había llegado a estar persuadido de su verdad. Y esto habla un poco de lo que viene diciendo: sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y en este versículo, antes de mencionar qué aprendió de las sagradas escrituras, menciona de quién. ¿De quién has aprendido? Nosotros sabemos que Timoteo estuvo al lado de Pablo y que aprendió muchas cosas de Pablo, pero también, en realidad, hace referencia a su abuela Loida y a su madre Eunice, que las menciona en el primer capítulo, en 2 Timoteo 1, que ellas, como muchos de los cristianos que se mencionan en la Biblia, habían estado en los dos pactos, ¿no? Primero, ellas habían creído en el Dios de Abraham y sabían que iba a venir un Mesías. Y después creyeron también que Jesús era ese Mesías y lo aceptaron como Salvador. Y ellas les enseñaron a Timoteo. Era común en esa época que los judíos, cuando eran niños, aprendían y los obligaban un poco, ¿no? a recitar de memoria y a aprender del Antiguo Testamento. Pero se ve que también ellas les enseñaron a creer en Cristo, a poner su confianza en Él. Eso también nos enseña que es muy importante de quién nos tomamos nosotros la palabra, de quién aprendemos. Y también es importante para aquellos que son padres poner esto en aplicación, ¿no? De enseñarle a sus hijos y que ellos vean que sus padres leen la Biblia, que sus padres se rigen de acuerdo a ella, entonces ellos la van a adoptar mucho más fácil. Dice en Proverbios 22:6, que lo conocemos, dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Y el pasaje, bueno, sigue hablando de la naturaleza de la Biblia, ¿no? Que dice que es inspirada por Dios. También vamos a leer un versículo que está en 2 Pedro, capítulo 1, en el versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra, esta expresión de inspirado, quiere decir como exhalada por Dios. Y esto habla del Espíritu Santo haciendo su obra. No solamente que la palabra es inspirada, sino que también el versículo que leíamos decía, los hombres de Dios hablaron inspirados. Estos hombres fueron inspirados. Y tenemos que aclarar que hay como estos dos extremos, no nos tenemos que no pensar que bueno, la Biblia fue totalmente inspirada. Quiere decir que el Señor agarró a estas personas para escribir y ellos, un poco como con los ojos cerrados, escribieron sin entender nada, y total hablaba Dios y nos dejaba todo perfecto para que entendamos. En realidad también el Señor usó a estas personas para que ellos puedan aplicar su naturaleza, sus costumbres, su forma de escribir, su poesía, pero el Señor fue quien nos inspiró para que el mensaje fuera realmente del Señor. Y la palabra fue inspirada, pero fue inspirada para que sea útil para nosotros, ¿no? Dice, en primer lugar, bueno, señala que las Escrituras pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primero que nada, tenemos que saber que el mensaje principal es la salvación por la fe que es en Cristo. Ellos en este momento tenían completo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, bueno, ya estaban escribiendo las cartas, ¿no? Pero desde el Antiguo Testamento toda la Biblia habla acerca de Cristo. Es su mensaje principal. A veces lo tomamos como bueno, un libro para aprender cosas morales, buenas, para aplicar a nuestra vida, pero estamos perdiendo que el principal mensaje de la Biblia es Cristo. Hay gente que quizás no es cristiana, que estudia la Biblia, que cuenta como un libro de historia, quizás le da intriga saber del Apocalipsis, le gusta la poesía y lee algún salmo, algún proverbio, pero en realidad la palabra tiene que tener a Cristo como principal. Y esto también para el cristiano dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y vamos a ir viendo algunas cositas, ¿no? Para enseñar, bueno, sabemos que nosotros enseñamos acerca de la palabra. Si alguien viene acá un miércoles, un domingo sin la Biblia, sin leer un pasaje de la Biblia y hablar por sí, en realidad él nos está enseñando algo de parte de Dios, ¿no? Tenemos que enseñar con la palabra, tanto a los chicos, a los grandes, todos pueden aprender de la palabra. Para redarguir, esta palabra significa como reprochar, reprender, es sacar a la luz todo aquello que tenemos mal. Es que cuando nosotros leamos, entendamos que hay cosas en las que estamos fallando, que podamos ver en nosotros el error. Eso es también lo que la palabra hace en el creyente. También dice para corregir. Es aquello que nos muestra, como decimos, nos muestra el error, pero además nos dice cómo corregir. La palabra no solamente dice el que hurtaba no hurte más, sino que también dice, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Y no solamente corrige en cuanto a nuestras actitudes, a lo que tenemos que hacer, sino que también nos puede corregir en cuanto a nivel doctrinal. Y aunque sepamos nosotros diferenciar, estos falsos maestros también se mencionan, ¿no? Cuando algo que está diciendo adelante está equivocado, nos podemos dar cuenta con algún versículo que nos hable de lo contrario, ¿no? También dice para instruir en justicia, y esto nos da la idea como cuando entrenás a una persona en un deporte o cuando instruís a un niño, que lo disciplinás, que lo educás, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto está bueno saber que el Señor quiere que nosotros seamos perfectos y nos da la herramienta para que nosotros podamos ser
hombres de Dios que podamos estar preparados para toda buena obra. Quizás algunos puedan pensar, bueno, por mi edad, o porque quizás no hace tanto que vengo a la iglesia, a mí me falta, y para llegar a ser un buen hombre de Dios, me falta mucho y no voy a poder llegar. Tenés que saber que el Señor te da la herramienta. Si nosotros leemos la Biblia, meditamos, escudriñamos la palabra, podemos llegar a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y terminando, quería que consideremos cuáles son estos beneficios, ¿no? de tener la palabra, de estar agradecidos de que el Señor nos deja su palabra, Él puede expresarse y nos deja todo el conocimiento que nosotros tenemos que tener. También pensar en que si nosotros estamos siendo como estos falsos maestros, que quizás nos interesa más los deleites de nuestra vida, o quizás no nos importe estar en contra de la corriente de este mundo, sino que podamos ser realmente alguien que marca la diferencia. En el lugar donde estamos, que alguien pueda ver que nosotros somos distintos, que aunque se burlen o aunque nos quieran, mentir, engañar acerca de nosotros, que podamos dar el ejemplo y que el Señor sea quien esté contento con nosotros, que esté alegre. Es mejor estar bien con el Señor que estar bien con las personas. Pero bueno, terminamos orando. Querido Dios, te damos gracias porque una vez más pudimos abrir tu palabra, pudimos conectar. Queremos darte gracias, Señor, porque nos diste el ejemplo de Pablo, de Timoteo. Gracias, Señor, porque podemos ver que a pesar de los problemas, de las tribulaciones, de las persecuciones que podemos tener en este mundo, sabemos que vos nos sostenés, Señor, que nosotros podamos permanecer, Señor, en tu palabra, y sabemos que vos no nos vas a desamparar. Queremos pedir también que nos ayudes a estudiar de tu palabra, que podamos ver en nosotros los errores que tenemos que cambiar, ayudarnos a corregir todo aquello que estamos haciendo mal, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a poder ser perfectos para la buena obra, Señor. Queremos que nos ayudes a poder predicar el mensaje, no solamente con palabras, sino también con nuestra conducta. Y queremos pedirte también, Señor, que en esta noche nos bendiga, que nos acompañe en nuestros hogares, Señor, y que podamos llegar bien a casa. En el nombre del Señor Jesús. Amén.